Un nuevo código compartido, estamos aquí Arthur y yo dispuestos a dar lo mejor de nosotros en esto. ¿Cómo estás, Arthur? Bien, ¿y tú? Vientos, gracias. Pues todo. Así es que sea completo con codito, codo y todo y sabe en la cabeza. De todo un poco, De todo un poquito, ¿cómo no? Bien, muy bien, aquí listazos para este nuevo episodio, el 135, por supuesto, ¿cómo no? Cada martes uno nuevo. Cada martes, sin edición, como salga, plática rica, a gusto, con agüita de por medio. Entonces, buen puestazo para hablar de todo esto. Descoloridos, así como estoy, color blanco, no salgo de las cuatro ya paredes. soleate un poquito. Ya voy a salir a solearme. Oye, Arthur, hoy fallé y no morí en el intento, será lo que estaremos platicando. Y entonces, bueno, pues de aquí viene como la gran pregunta. Desde este fallé, ¿por qué nos da tanto miedo equivocarnos? La verdad es que nos da miedo porque desde la escuela, en nuestra casa, nos enseñan a no fallar. O sea, es malo fallar. Pues siempre tienes que sacar 10 de calificación. Y si no sacas 10 es que estás fallando. Los que sacan 8, los que sacan 7, los que sacan 6, pues no están bien porque se equivocaron. Pero ¿qué crees además? O sea, y es lo que vamos a ir trabajando poco a poco para llegar a todo esto. Desafortunadamente los que luego son los grandes emprendedores, los que resuelven los problemas en los negocios, todo eso, pues son los que sacaron esas calificaciones de 6, de 7, de 8. ¿Por qué? Porque supieron lo que era equivocarse y ser resilientes en ese sentido. Y es que ahorita que dices esta parte de los exámenes, miden una parte, ¿ok? Y esa en una evaluación pues no resulta óptima. Entonces, la evaluación tendría que ser desde más partes, ¿no? Sabes esto y lo puedes poner en práctica, de esto que sabes, qué tanto te está dando resultado, en fin. Entonces, creo que son todas estas cosas. Y también en el trabajo, pues luego da miedo decir que me equivoqué porque pues te pueden ver como el que no sabe, como el incompetente y se va el dardo envenenado contra esas personas que cometieron un error. Entonces es como muy común esconder los errores. Yo lo que siempre digo, y en diferentes momentos, y aprovecho aquí este micrófono, es, tampoco se trata de equivocarnos a lo güey, o sea, y decir, y todo justificarlo porque estamos en la cultura pues se permite equivocarnos y de eso aprendemos. No, hay que ser conscientes, hay que tratar de hacerlo mejor. Pero cuando cometemos un error, pues es que estamos en acción. Ya sabemos que ese camino no va por ahí, pero hay muchas cosas que ya traemos de base, ¿no? O sea, ya sabemos cómo por dónde. Tampoco se trata de que te equivoques, no sé. A mí me pasa, por ejemplo, y lo hemos vivido, Arthur, con el Maps o el Waze, ¿no? Ahora sí, luego yo no le hago caso porque me distraigo tantito. Bueno, pues recalibras y regresas, entonces. Pero tampoco se trata de decir, no, se equivocó la aplicación. No, yo la regué, me fui y pues di la vuelta donde no debía, ¿no? Sí, pero al final otra vez recalculas y vuelves a tomar el camino y ya aprendiste de eso y te va a dejar algún aprendizaje de alguna u otra forma. Bueno, a ver, y vamos a hablar de eso, ¿no? O sea, hay quien comete errores y pues no ve en dónde estuvo la situación, no aprende de eso y entonces pues ahí es donde empieza a faltar, a dejar de tener valor ese error, esa equivocación. Y efectivamente, me parece que en el trabajo se ve mal la equivocación. En lugar de que las empresas premien cada vez más esa posibilidad de equivocarnos, de esas equivocaciones porque experimentamos cosas diferentes, en pro de la innovación, por intentarlo, no, me parece que las empresas castigan demasiado el error. Otra vez, y te doy totalmente la razón en el sentido de que no se trata de equivocarnos a lo güey. Pero si esta equivocación se debió a que me arriesgué a tratar de hacer las cosas distintas y eso, ahí es donde me parece que las empresas deben canalizar mejor todos esos errores y esas equivocaciones. Y lo que pasa es que si al final, y yo lo recuerdo de la vida en mí y en muchas otras personas que conozco, se castiga el error, se castiga mal plan y no se matizan de error a error. Si lo veo, por ejemplo, en una cuestión de trabajo, no es lo mismo que tu error a lo mejor le costó una fortuna al negocio a que tu error, bueno, pues no dejó la mejor
mejor imagen en ese momento con ese cliente en específico, se hace algo y se busca cómo mejorarlo. Creo que también hay que dimensionar de qué tamaño es el error. Pero yo recuerdo, por ejemplo, de pequeño en la escuela, ¿no? Si cometía un error, pues había, en aquellos tiempos, yo sé que hoy lo verán así como no es posible que eso sucediera, y nos fuimos al otro polo, ¿no? Pero, por ejemplo, a mí si hacía algo mal en la escuela, te ponían unos sellitos. Entonces podía ser, si lo hacías sucio, te ponían un cochinito. Y entonces imagínate, pues lo terrible que te acabas sintiendo. O sea, por un borrado ahí medio feíto, te ponían un cochinito y entonces... la abejita era cuando eras así súper trabajadora. Muy trabajador bien. y todo Sí. Entonces, pues eran estos refuerzos en donde el castigo... Imagínate que te digan, pues eres un puerquito. Pues no quiero ser, entonces... Pues, y además de que te lo pongan y lo vean tus compañeros, te conviertes en la burla, pues no. Sí, porque pues lo hacían ahí, ahí visible, ¿no? A los demás. Entonces, tampoco se trata hoy de irnos al otro polo y subsidiar lo que se está haciendo mal. Claro. Y creo que hay una pregunta importante que nos debemos de hacer. ¿Y qué si vemos el error como parte del proceso? Creo que eso es clave, o sea, como darnos cuenta que es parte de cualquier proceso. No hay el camino empedradito, bonito, que nos lleve a los resultados, que nos lleve a ser buenos papás, que nos lleve a ser buenas parejas. No hay ese camino empedradito, lisito. No, hay obstáculos los cuales nos van a hacer caernos, equivocarnos, cometer errores y por lo tanto, pues ver todo esto parte del proceso. Y cuando no corregimos el error, pues ahí estamos en un error más grande. En algún momento me tocó trabajar en un equipo con una empresa que se enfocaban en esto de aprender del error. Y por ahí hay una TED Talk de un doctor que dice los médicos también nos podemos equivocar. Interesantísima, búsquenla ahorita, veo el nombre de este doctor. Ajá. Pero finalmente pues ahí netea y dice, sí, cometemos errores y a veces le cuesta la vida a alguien. Pero entre la comunidad de científicos, de médicos, ¿no? O sea, está como prohibidísimo decir esto, ¿no? Ajá, entonces, ajá. ahí habla, por ejemplo, de los beisbolistas, en donde se va dando este porcentaje, por ejemplo, ¿no? En un porcentaje del ¿De bateo? 400, el de bateo, o de porcentaje que tienen en cualquiera de las posiciones, y van dando un porcentaje que va del 0 al 1000. Al 1000. ¿No? Y entonces trae un porcentaje del 467 y es bueno, ¿no? Puede ser que pues está teniendo un buen rendimiento, o trae un 561. Entonces, creo que es importante sí empezar a tener esa sensibilidad. Sí, ¿no? Voy a buscar quién es, ahorita se los digo. Buenísimo. Y fíjate, ¿no? Ni siquiera manejaste porcentajes muy altos en el béisbol. Sí. La verdad es que hay los porcentajes de bateo típicos son de 200 y tantos, los mejores son 300. Entonces, imagínate la cantidad de veces que se equivocaron. Si empezamos. Entonces, otra vez, debemos de empezar a ver esto como un proceso, ¿no? Entonces, creo que esto se vuelve importante. ¿Encontraste? Sí, Brian Goldman, los médicos cometen errores. ¿Podemos hablar de eso? Así se llama la TED Talk, búsquenla en YouTube. Claro. Y mira, si hasta el método científico se ha cuestionado también, claro, que muchas veces tiene sesgos, pues imagínate, y eso es a donde recurrimos cuando queremos confirmar algo, pues imagínate que no nos equivoquemos en muchas otras cosas, ¿no? Creo que el error lo debemos de ver como una maestra, como un maestro en ese sentido, donde pues aprendemos tropezando y entonces desde ahí creo que puede cambiar la filosofía, ¿no? El éxito al final o los resultados no es más que una serie de errores que nos llevaron a eso. Hay muchos casos en donde los errores pues nos dieron cosas o inventos diferentes, ¿no? El Post-it, al parecer, pues surgió de un pegamento ahí que no funcionó, uh-huh, y en lugar de ocultarlo, pues lo convirtieron en un producto. Ajá, entonces también es cómo procesa la persona, cómo procesa la propia empresa esos errores. Y ahorita va muy relacionado con el episodio anterior que decíamos, bueno, pues hay que cuestionar esas cosas, entonces también hay que cuestionar desde dónde lo vemos. Uh-huh. Y con esto que dices de pues literal dar pasos, imagínate si de pequeños y pequeñas, todas las personas, cuando estábamos aprendiendo a caminar, nos hubieran castigado cada vez que nos caíamos. Muy probablemente nos hubiéramos tardado mucho más en aprender. Sí. Pero como te van alentando y te van diciendo, a ver, ven, y ahí está alguien,
porque nos equivocamos, no tenemos la motricidad suficiente y no sabemos caminar y estamos aprendiendo. Pero ese es un proceso de la vida, o sea, no nacemos sabiendo absolutamente nada, lo vamos aprendiendo y obviamente todo lo que vamos aprendiendo nos equivocamos. Quien toque el piano sabrá que sus primeras veces fueron patéticas. Quien anduvo en bicicleta, quien arma rompecabezas, quien resuelve problemas matemáticos. O sea, no fue desde la primera. O sea, al final vamos cometiendo errores y el punto es cómo vamos perfeccionando. Que esto es algo de lo que decían por ahí de Tomás Alva Edison, ¿no? No falló 1000 veces, sino que fue encontrando 1000 maneras de no hacer un foco, ¿no? Antes de lograrlo. Ya sabía por dónde no. Claro. Ahorita que te escucho me surge la inquietud como en qué momento perdemos eso, porque tú estás hablando de procesos naturales desde pequeños que tenemos que vivir con el error, con caernos, con levantarnos, todo esto. Y entonces, ¿en qué momento se pierde? O sea, creo que, bueno, pues de todas estas ideas ahí que vamos generando como sociedad de pues, se ve mal, creo que de nuestras propias inseguridades, ¿no? Sí. Creo que donde se va perdiendo es cuando te señalan, ¿ok? Cuando de pronto cometiste un error y todos voltean, te digo, regresando a estos sellitos que ponían. Claro. Pues obviamente pues ya no quieres volver a equivocarte y si te equivocas pues vas a tratar de ocultarlo al máximo porque te exponen, ¿no? No es lo mismo que te digan, oye, mira, esto falló y cómo te vas a hacer cargo, a que se burlen, a que te buleen, a que te señalen y te digan, eres y todas las cosas que se te ocurran. Ajá. Pero al final, pues esas personas que es porque ya lo empiezan a ver mal, ¿no? Inseguridad también de esas personas. Inseguridad también de esas personas, pues sí, empieza a generarse un miedo, un temor a fallar, y creo que pues al final eso no es sano y nos afecta mucho en el ego. Por eso nos cuesta también aceptar los errores, ¿no? Ahí cuando el ego nos juega chueco, pues en lugar de aceptar el error, pues buscamos excusas, buscamos toda una justificación en ese sentido. Entonces creo que ahí el ego para el tema de los errores, ahí es un antagonista tremendo. Exacto, porque además se ve luego como debilidad el hecho de decir me equivoqué, ¿no? Y entonces, más allá de decir, oye, pues gracias por compartirlo y qué vamos a hacer para corregirlo, cuesta mucho trabajo. ¿Y cuántas cosas, ya sea en los trabajos, en las casas, en el mundo, en la calle, etcétera, han crecido porque pues no se admitieron los errores y no se dijo, oye, esto no está bien, no está funcionando, debemos de hacer otra revisión, algo diferente, en fin. Y creo que esto nos lleva a un concepto que hemos platicado y que lo hacemos muy común, que es el accountability. Hazte cargo de las consecuencias que va a traer. O sea, no quiere decir, ay, me voy a equivocar porque estoy aprendiendo y entonces en ese ni me digan absolutamente nada. No, se convierte en esta parte en donde sí voy haciéndome cargo, me doy cuenta de que eso no funcionó, pero ya traigo este caminito como solución. Así es. Sí, se vuelve importante cómo manejamos esto. Y por ejemplo, en Japón, ¿no? Toyota tiene la filosofía de Kaizen, que la hemos escuchado mucho. Y fíjate, si un trabajador comete un error, lo reporta, o sea, levanta la mano y dice, pues aquí me equivoqué, cometí un error. Y todos buscan la mejora. ¿Cuántas veces no hemos visto en las reuniones con nuestros clientes que se está señalando, se busca culpables, o sea, ponen la energía más en ver cómo se joden al que cometió el error, ¿no? Y cómo se limpian los demás de esa equivocación, en lugar de ver soluciones y de ver alternativas y de ver cómo nos apoyamos. Es tristísimo esa filosofía, ese tipo de cultura. Uh-huh. Porque lo que hace es que no te genera confianza y entonces difícilmente vas a ir a decir algo. Y creo que va mucho con todo lo que se dice también cuando tú te sales, ¿no? Por ahí de cuando tú ya no estás en la reunión y sabes que pues no me dijeron nada, pero pues va a haber consecuencias, ya están hablando de mí. Entonces se ha dado como esta pues atmósfera de mejor pues trato de ocultarlo al máximo. Por ahí hay un montón de memes y chistes que lo dicen, ¿no? O sea, si puedes culpar a alguien, cúlpalo, ¿no? Si puedes ocultar el error, ocúltalo. El tema es, pues no te pongas ahí en el visor porque pues puede ser que te acaben señalando y yo luego les digo así a manera de chiste en algún curso o en alguna sesión de coaching es, el que levantó la mano y dijo me equivoqué, le dicen, oye, el error de hace 5 años, pero yo todavía no estaba, pero ya también es tuyo, ¿no? Uh-huh. Porque pues ya tienen un chivo expiatorio al que agarrarse. Claro. Y mira, los mayores aprendizajes vienen cuando la persona puede decir, oye, a ver, yo hice esto, yo creo que me equivoqué en esto, no me está funcionando esto otro.
ahí vienen verdaderos aprendizajes. Si nos quedamos con que lo hicimos bien y queremos mostrar esa imagen, pues no vamos a aprender absolutamente nada, no nos va a servir de nada, entonces qué mejor que aceptarlo, ¿no? Que vivirlo. Ajá. Oye, antes de irnos a estrategias que pues ya estará para que vayan encontrando cómo poder hacerle esto y que no solo suene bonito. ¿A ti cómo te ha ido con el error a ti en lo personal, Arthur? ¿Cuándo a lo mejor te han tirado todos los misiles? ¿Cómo lo vas manejando? En fin. Sí. Es un tema que he trabajado con el tiempo. O sea, al principio la verdad es que sí, no lo vivía padre. Lo vivía incluso a veces con cierta vergüenza. Me acuerdo en la escuela, luego me acuerdo en los primeros trabajos, así como no queriendo aceptar cuando me equivoco. O sea, en la escuela cualquier error lo pagabas caro, mucha burla, muchos temas. Y yo, la verdad, pues era bastante tímido en ese sentido y me pegaba mucho. O sea, sí me pegaba muy a mi ego de manera importante. Entonces, sí fue algo que fui trabajando y la verdad es que yo no te voy a decir que esté al 100, pero me empieza a valer un poquito más madre, ¿no? Ya cuando, no sé, con amigos, con clientes, con esto, cuando de repente hay algún tema, pues ahí como que no, me equivoqué, entonces ya no lo oculto, lo abro en el momento en que esté y pues, o sea, fluyo más con esos momentos. De hecho, me acaba de pasar, ahora que estuvimos en el curso en Morelia, les hablaba de que yo no soy hablando de la mentalidad de crecimiento, les decía que yo tengo una mentalidad fija en cuanto a decir que soy poco hábil con las manos, ¿no? Y entonces cualquier cosa que quiero arreglar, la rompo. Y justo había unas pinzas que agarraban el rotafolios en el que estaba escribiendo, agarro la pinza y ¡pum! La trueno, o sea, se deshizo completamente. Y volteé. En otros, hace varios años, hubiera ocultado eso. Hubiera tratado de que no se viera, ¿no? Acá no, acá hice todo lo contrario. Oigan, ¿ya ven? Les platicaba de que no tengo habilidad con mis manos y vean ya lo que acabo de hacer, ¿no? Y se soltaron todos a reír. ¿Se rieron de mí? Pues igual y sí. Pero no me importó, ahí buscando las piececitas un poquito mientras seguía con el curso, etcétera, etcétera. Y entonces ese tipo de cosas, pues ya las abro más, ya sé convivir más con el error. ¿Tú, en ese sentido? Pues trato de convivir al máximo con el error. Yo, así como tú no eres hábil con las manos, a mí me distraigo, me golpeo con todo, voy y me tropiezo, en fin. Pero ya, pues también entiendo que esa es parte de no sé, a lo mejor de pues, mi distracción. Trato de concentrarme al máximo y evito, sobre todo en los momentos de mucho más, pues, que puedan ser peligrosos, me concentro mucho más. Entonces, bueno, creo que también es una manera de entendernos. O sea, ¿qué me pasa a mí? ¿Cuáles son las cosas que me pueden hacer que me equivoque más? Y bueno, pues una que me parece es, hay que irle poniendo matices a los errores. O sea, hay errores así chiquitos, no lo castigues en esta forma o no lo abordes de esa manera. Un error más grande, pues hay que hacernos más responsable. A lo mejor vienen más personas y bueno, pues démosle con tranquilidad. Sí, sin duda, sin duda. Vamos a entrarle a las estrategias, pero son una estrategia sobre un tema que particularmente a mí me interesa mucho que platiquemos, que es para hablar de nuestros errores. Ok, me gusta. Creo que en la medida que hablemos de nuestros errores, somos más auténticos incluso en nuestra comunicación. Porque cuántas veces no estamos ahí metido tratando de venderle la píldora a alguien, no sé, de los vendehumo en las redes sociales. Cuántas veces vemos que todo está de maravilla y yo estoy acá en el sol y de repente pues acá me acabo de pelear con mi esposa y no sale en la toma porque el que salgo soy yo y salgo con una sonrisota, pero la realidad me está llevando... O sea, el demonio, porque finalmente estoy súper enojado. ¿Me explico? O sea, de repente pues creo que le resta autenticidad a la comunicación. Entonces, Iván, ¿querías comentar algo? Sí, solamente en esto que decías, ¿no? De la parte de hablar de esto. Sí. Es de verdad entrarle, dar tiempo para todo, generar una cultura de qué vamos a hacer cuando se cometan los errores. Obviamente, pues les digo, pues hay de errores. Y bueno, ahí viene nuevamente la recomendación de Brian Goldman porque tiene todo que ver con esto. Así es. Y bueno, no des excusas, ¿de acuerdo? Da aprendizajes. ¿Qué ese error te lleva a convertirlo en un aprendizaje? Esto que me pasó, que platiqué de la pinza, me sirvió también, no solo lo mostré y lo evidencié ante el grupo, sino que les dije, miren,
y voy a intentar repararlo. Claro. Para tener esta mentalidad de crecimiento y no quedarme en mi mentalidad fija, porque si me quedo en mi mentalidad fija, confirmo que soy súper güey con las manos. Y no eso es la idea, sino más bien justamente mi mentalidad de crecimiento de decir, ok, no soy hábil con mis manos, pero con trabajo, arriesgándome, volviéndolo a intentar, creo que puedo mejorar en ese sentido, ¿no? Entonces, me sirvió también para eso y creo que tiene que ver con esto. O sea, lo peor que puedes hacer es pues, culpar a alguien más, justificarte, quedarte ahí, revolcándote, lamiéndote las heridas. Yo creo que al final, pues en lugar de decir, es que no salieron bien las cosas, es que no me explicaron bien, pues mejor cometí un error y voy a ver qué saco de positivo de esta situación. Ya lo estoy solucionando y estoy haciendo algo. Claro. Y evita también más visualización. Entre más inventas cosas, pues más te voltean a ver y hasta cuchichean de ti, ¿no? Sí. Segunda, usa el error como herramienta de crecimiento, ¿ok? Y entonces a partir de esto, por ahí he conocido a muchas personas, líderes que por ejemplo llevan un diario de muchas cosas y entre esas ahí van apuntando qué errores cometieron. Oye, en este proceso de retroalimentación no debí de haberle dicho esto. ¿Cuál es la razón? Pero no solo quedarse en esta cuestión de por qué no estuvo bien, ¿no? Sino que realmente reflexionar y entender, ok, qué hubiera sido lo correcto, en qué momento estaba la persona, en fin, aprender verdaderamente. Siempre estamos recomendando a otras personas, pero nosotros tenemos un gran libro que es nuestra propia historia de vida, ¿no? Entonces, la verdad es que la gente va a conectar mucho más con alguien que dice, mira, aprendí de esto y entonces te cuento mi historia, no para nada más atraer la atención, sino para contarte que también me pasa, que también soy un ser humano. El tema es que me hago cargo de las consecuencias. Yo soy un convencido, Quique, de que las entrevistas de trabajo serían mejor si el entrevistado hablara más de sus errores que de sus aciertos. O sea, pareciera ser, en las entrevistas de trabajo, pareciera ser que todo lo hacen maravillosamente bien, han alcanzado los mejores resultados del planeta, y pues no es cierto. Entonces mejor, ¿qué pasaría si alguien que estoy entrevistando me platicara de sus errores? La verdad es que a lo mejor confiaría más en esa persona, ¿no? Por supuesto que me hable de sus logros, porque pues, también lo estamos contratando para eso, pero por otro lado que me hable de sus errores, porque sé que estoy hablando con un ser humano y no con un hombre perfección, que luego me voy a llevar la desilusión de mi vida, porque eso no existe. Y al final es cuando también me parece que muchas de las entrevistas fallan, más allá de cualquier otro temas de metodología y demás, pero creo que incluso esas conversaciones podrían ser, y además, no solo en el entrevistado, no solo para el entrevistador, conocer más al entrevistado, sino para el entrevistado también conocer más a la empresa a la que está entrando. Si el entrevistador hablara también de lo que falla en la empresa, de que no son perfectos, todo eso, me parece que habría una mayor claridad en a quién estoy contratando y por el otro lado a qué empresa me estoy metiendo. Desde el inicio hacerlo y bueno, cómo corregiste ese error, qué hiciste diferente, en fin, una serie de cuestiones que creo que nos van a ayudar. Tercera estrategia. Es ser el primero en admitirlo antes de que te lo digan, ¿sí? Cuando tú reconoces tu error antes de que otros lo noten, ganas respeto. Por ahí escuché gente que habla de estos temas de presentaciones, de dar un speech, de cuando tienes que presentar. Si empiezas hablando de eso que son las fallas, de que son los errores, y otra vez, no de que somos la super empresa que nunca falla, que todo eso, sino todo al contrario. Oigan, pasamos por esto, nos hemos equivocado en estas situaciones, pero hemos aprendido de esto. En ese momento vacunamos también a la persona que nos está escuchando de esas posibles objeciones y ya puede abrirse más la conversación sobre lo importante del proyecto, de lo que estemos presentando y platicando. Pero abrirnos, o sea, creo que otra vez estamos como en una comunicación un poquito más general, donde los mensajes de todo está bien, de que todo lo hacemos maravillosamente bien, predominan y
pues tratar de aceptar, ¿no? De admitir ese error. De admitir, porque finalmente somos humanos, la historia de la humanidad está plagada de errores que han llevado a cosas buenas, a cosas no tan buenas, pero el punto es justamente que sí vamos a poder tener. Y entonces, un poquito ligado a esto, ya están las 3 estrategias, pero algo que va a servir todavía más como catalizador de estas 3 estrategias, es algo que nos hemos dado en llamar cómo convertir el error en una ventaja competitiva, y por ahí está pues el hacer una autopsia del error, ¿no? O sea, disecciónalo, ábrelo, a ver qué fue, en dónde estuvo, cuáles fueron. Me confié. Pasa muchas veces, Artur, a mí me pasa y con mucha gente que conozco, que algo que ya dominas muy bien es más fácil que te equivoques. ¿Por qué? Pues porque pues ya caes en la cuestión de, pues ya lo domino, ya lo hago casi a ojos cerrados, y un día pues es más fácil equivocarse. Entonces, hacer la autopsia del error es diseccionar, saber en dónde fue, porque esa es una manera de aprender. Puede ser que no fue todo el proceso, fue específicamente en una parte de él. Y ahorita que te escucho me viene a la mente la serie de Playlist, que es la historia de Netflix, de cómo a partir de ciertos errores estratégicos que cometieron, aprendieron y pues cambiaron la industria musical completamente. Entonces, nuevamente, también hay ejemplos ahí que nos pueden ayudar a darnos cuenta de esto. Otra de las cosas de cómo convertir el error en una ventaja competitiva es reinvéntate con lo que aprendiste. Al final, pues tiene que ver mucho con la innovación. O sea, no va a haber innovación si no te equivocas, si no hay error. Entonces, ¿cómo te reinventas en ese sentido? ¿Cómo a partir de algo que sucedió puedes ver hacer una reunión de aprendizajes? Cómo tú mismo, si te equivocas, puedes ver cuál fue lo positivo de eso. A lo mejor, pues sí, me equivoqué, pero me arriesgué en esto. O sea, pues no sé, a lo mejor vi a una persona que para mí soy fan de esa persona, es alguien famoso, me acerqué, no supe qué decirle, me equivoqué en las palabras que le tenía que decir, etcétera. Pero, por ejemplo, darme cuenta que me atreví, que fui valiente, cosa que en otras situaciones a lo mejor o en otros momentos no hubiera hecho. Ese tipo de cosas, ¿cómo le damos la vuelta? ¿Cómo darle la vuelta para verlo desde la otra parte? Aprender y entender que esas son también posibilidades. Y esto me lleva, ahorita se me acaba de ocurrir, Artur, un reto final, se me ocurre en este momento, y es, en esta semana, vete dando cuenta qué tanto juzgas a los demás, ¿no? Qué tanto eres buena o bueno para lanzar el dardo envenenado en cualquier cosa. Porque ahorita venía en mí y sonó, por eso me lo voy a poner como reto final y se los comparto para que lo puedan hacer. Yo soy, por ejemplo, de los que está viendo una película o una serie y dicen, ahí se equivocaron, ¿no? Aquí les falló la parte del seguimiento y entonces cambió el reloj o la hora es diferente. Y entonces, luego como mucho pues claro, mira, más se equivocó. Entonces, este reto final es como, pues vete dando cuenta qué tanto juzgas a los demás y luego vete contigo. O sea, ¿qué hago cuando yo me equivoco? ¿Cómo estoy? Y empezar a hacer un cambio, el pequeño cambio que puedas hacer y que lo tomes. Apunta, ¿qué me llevo de aprendizaje en esto que estoy juzgando a la otra persona o a otra área, por ejemplo, en las empresas? ¿Y qué pasa cuando yo cometo errores? Que lo vayan teniendo por escrito. Me encanta y quiero complementar esto que dices con... o sea, ve cuidadosamente cómo estás a lo mejor a través de ese juicio. Si es alguien cercano, llámese tu hijo, llámese tu esposa, tu esposo, tu pareja, quien sea, del trabajo, cómo a lo mejor estás haciendo o limitando a esa persona por estar juzgando ese error y esa equivocación. Entonces, me parece valiosísimo esto que dices para que finalmente te des cuenta de lo pues sí, de lo castrante que puede ser estar juzgando a esa persona en lugar de pues ver por qué se equivocó. A lo mejor fue de estas equivocaciones que buscaban, que era arriesgarse más, ¿no? Y estamos matando ese tipo de iniciativas. Y en una de esas también te das cuenta de que en realidad no era un error, y entonces era más bien tu percepción, en fin, una serie de cosas. Artur, pues bueno, llegamos al final de este episodio, claro. El tiempo va comiéndonos, y entonces bueno, para que continúen con nosotros, gracias a la comunidad de Código Compartido, va creciendo, la verdad es que eso, bueno, pues nos llena de
mucha alegría poder ver cada semana comentarios. Estamos ya también transformando las redes sociales, estamos ahí renovando también. En una de esas pues nos equivocamos con alguna de las decisiones en redes sociales o en el podcast mismo, en la imagen, en fin, pero el punto pues es eso y cómo aprender. Claro, y mira, este podcast es un ejemplo de lo que acabamos de platicar, ¿no? O sea, nuevamente no hay edición, salen los errores, pero también, por otro lado, fue como nos aventamos a arrancar con esto. De repente nos preocupaba un poquito como ese exponernos y demás, pero bueno, pues es también riesgos que hay que jugar en esa parte. Oye, y reírnos un poco más ahorita que dices de nosotros mismos. Cuando veo los bloopers de una película o de una serie, pues, te ríes mucho de los errores que cometieron. Sí, y bueno, pues quienes están también se ríen, ¿no? Sí, por supuesto, ya se reirán de nosotros. Coméntenlo por ahí, si hay algo ahí que les causó risas, si se están riendo de nosotros de algo, pues ahí atrévanse ahí a escribirnos para también darnos... Del cochinito que me ponía mi maestra y de la pinza que sacaste volando, Arturo, pues cómo no. Okay. Justamente, pues buenísimo. Sí, buenísimo. Entonces, bueno, pues ya nos verán en YouTube, aquí aparecerá estas redes sociales para que nos sigan y pues compartan este episodio a tus amigos, a gente cercana, a gente que consideres que les puede ayudar y también a tus enemigos y pues hazle la maldad y envíaselos, ¿de acuerdo? ¿Te parece? Me parece, Artur. Gracias y nos escuchamos y nos vemos en el siguiente. Buenísimo. Cuídate, Quique.